De predicación, Zacarías 4:6. Lleva así: en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén. Glorifiquemos a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Amén. Zacarías 4:6. Amén. Amén, gloria a Dios. Vamos a seguir, hermano. Zorobabel significa simiente de Babilonia. Amén. ¿Pero por qué? Porque cuando el pueblo de Israel había sido cautivo por el rey Nabucodonosor, pasaron años. Amén. Y todas aquellas personas que habían estado allí habían fallecido. Y nació una nueva generación cuando ellos regresaron. Y Zorobabel era de aquella generación. Amén. Entonces, esa simiente, ese conocimiento de la palabra fue en Babilonia. Por eso este significado de simiente de Babilonia. Y lo meditaba porque muchas veces, ¿cómo está nuestro corazón? ¿Cómo estamos recibiendo la palabra? ¿Estará que estamos recibiendo la palabra en un corazón confundido? Que yo pueda estar orando sobre la tierra de nuestros corazones. Así todo este varón tenía una misión, un propósito, amén. Él era un líder, un responsable de la construcción del templo de Dios, amén, en la casa de Jehová de los ejércitos. Dios lo había llamado para él volver a reconstruir ese segundo templo, amén. Como le estaba explicando, el primer templo fue el que hizo el rey Salomón. Ese templo precioso, todo hecho de oro, con lo mejor, dice la palabra de Dios. Pero a causa de la desobediencia, a causa de la rebelión, de la maldad del pueblo de Israel, Dios permite que vaya el rey Nabucodonosor a que esas puertas se quemen, que esos muros sean derrotados. Y permitió que Israel sea cautiva. Amén. Entonces la misión de Zorobabel era por volver a reconstruir aquel segundo templo. Amén. Y no era cosa fácil. Amén. Volver a reconstruir ese segundo templo. Por eso vamos a ir a Ageo, hermanos. Vamos a ir a la palabra de Ageo. Y vamos a entender. Mientras Zorobabel, él empezaba a construir por el llamado de Dios, hubo un momento que los enemigos se habían levantado, amén. Se habían levantado porque la orden había dado el rey Ciro, para que había habilitado y había ordenado que la casa de Jehová pueda ser reedificada nuevamente. Pero en toda esa construcción habían llegado solamente a construir el altar para ofrecer holocausto, el perdón de los pecados. Pero todavía no había cimientos en ese segundo templo. Todavía no se habían levantado las murallas en ese segundo templo. Amén. Y fue ahí donde el enemigo se comenzó a levantar. Lo digo con mis palabras para poder entenderlo, hermanos, para no leer. Toda esta historia se encuentra en Esdras. Amén. Si usted después le quiere dar lectura. Entonces, se levanta el enemigo y empieza a amedrentar al pueblo, porque no solamente era Zorobabel, sino que ellos habían puesto y habían dirigido a albañiles, a carpinteros, a levitas para la reconstrucción de aquel segundo templo, para buscar de la presencia de Dios y que descienda la gloria de Dios. Amén. Pero en todo este proceso, como les decía, todavía no se habían hecho los cimientos, o sea, la base, ni los muros. Y fue donde el enemigo se empezó a levantar. Y ahí fue donde Zorobabel se comenzó a amedrentar ante aquella situación. Por eso hoy que Dios, a través del profeta Zacarías y a través de Ageo, a través de esos profetas, Dios lo reanimó nuevamente a seguir. Porque la obra había cesado. Amén. Se habían detenido, se habían atemorizado, lo habían intimidado. Pasó el lapso de un tiempo, hermano,
que esa segunda reconstrucción del templo había quedado parado. Entonces, por eso que Dios habla, que se ha predicado esta palabra Ageo, amén. Le damos a dar lectura del capítulo 1 al versículo 4. En el nombre de Jesucristo. ¿Es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? Porque el pueblo de Israel había empezado a dudar. ¿Será el tiempo de Dios reedificar nuevamente el segundo templo? ¿Será que Dios está con nosotros? ¿Será que es la voluntad de Dios? Entonces Dios tuvo que levantar a sus profetas. Dice en el 5, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, o vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis muchos y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Dios estaba viendo que el pueblo de Israel se estaba afanando en sus propios hogares, sus propios caseres, y la casa de Jehová donde descendía la gloria estaba desierta. Por eso Dios le hablaba que sembraban mucho y recogían poco, que comían y no se saciaban. ¿Dónde estaban poniendo la fuerza, la voluntad? ¿Cómo que estamos hoy nosotros sabiendo que somos el templo del Dios viviente? ¿Cómo que nos encontramos ante la presencia de Dios? ¿Estamos enfocándonos y prestando atención como templo del Dios viviente? ¿O nos estamos afanando en el entorno, el contorno, en otras situaciones y no le estamos dedicando el tiempo a Dios suficiente? Por eso hablan a Ageo, le habla estas palabras a Zorobabel, que mediten sobre vuestros caminos. Amén. Y por eso cuando Zacarías le habla, dice, estas palabras son para Zorobabel, porque él se había amedrentado, hermano, delante del enemigo, porque él tenía que llevar hacia adelante a todos aquellos grupos de israelitas para darle ánimo. Y no solamente eso, hermano, leamos el Ageo 2:3, dice así en el nombre de Jesucristo. ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa, su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? No solamente que Zorobabel tenía que lidiar, por así decirlo, contra la acechanza del enemigo, sino también con un pueblo que menospreciaba esa segunda casa, porque no se comparaba con la primera. Aquellos israelitas ancianos que habían tenido el privilegio de poder ver el primer templo, sabían que habían columnas de oro, que era precioso todo aquello. Y la segunda casa dice que habían traído madera. Entonces Zorobabel tenía que lidiar con todo aquello, pero la palabra de Dios le dice, versículo 4, ahora Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo de todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Él estaba entre ellos, Dios le tuvo que hablar, dándoles ánimo, que se esfuerce, que Él estaba. Amén. Pero todo esto sabemos que tiene un significado espiritual. Este templo hoy nos representa a nosotros porque Dios ha hecho un pacto aún mejor, porque en su momento para buscar la presencia de Dios tenían que ir a aquel lugar y hoy lo hemos aceptado en nuestro corazón y en nuestra mente. El Señor Jesucristo, por dar su vida, Él reedificó en 3 días el templo y aquellos judíos no lo podían entender, que era del cuerpo. Ese era el nuevo pacto.
Amén. Pero ahora si lo meditamos, hermano, ese primer templo, ¿qué puede representar a nuestras vidas espirituales? Ese primer amor, ese primer conocimiento, esas primeras ganas, esa fortaleza que teníamos, esa santidad que representa todo ese oro del primer templo en la vida terrenal, representaba la fe. Y en un principio el Hijo de Dios, cuando acepta, no se encuentra de esa forma, creyendo en todas las palabras que el Espíritu Santo le habla, teniendo la fe que Dios lo que dice lo va a cumplir. Pero Israel se apartó, Israel fue rebelde y por causa fue cautiva. Y muchas veces el Hijo de Dios acontece eso, se aleja el corazón. Y muchas veces, como dice la palabra, lo buscan con sus labios, mas su corazón está lejos de él. Que Dios nos pueda estar ayudando. Entonces ese segundo templo puede representar la cautividad espiritual sobre nuestras vidas. ¿Cómo que nos encontramos como templo del Dios viviente? Y tal vez usted sabe que se encuentra en esa situación o mi persona y no le ha pasado que usted se ha querido levantar, se ha querido restaurar, pero vienen los enemigos y vienen a amedrentar, vienen a intimidar, vienen a atemorizar y se estanca nuevamente ese crecimiento espiritual que había empezado nuevamente a crecer, a buscar de Dios. Pero hubieron situaciones, dificultades, el enemigo empezó a hablar y esa reconstrucción hubo un ceso, se paró. Si Dios está viendo eso en su vida o en la mía, o lo está advirtiendo, Dios también invitaba a Zorobabel para darle esa nueva fuerza y seguir hacia adelante, seguir buscando, porque Él estaba con su pueblo. Cobrar ánimo. Dice la palabra que muchas veces se desanima, pero hoy Dios nos dice que nos podamos esforzar, que Él está con nosotros. Amén. Que no temamos, pero que nuestras manos puedan trabajar, que nuestro corazón pueda trabajar, que pongamos de nuestra voluntad, porque Él ya nos declara que Él está con nosotros. Amén. Pero ahora va a depender de nosotros. Amén. Y esa aflicción que Zorobabel sentía por cuanto el pueblo de Israel tal vez menospreciaba ese segundo templo, es como uno se llega a sentir, ¿verdad? Uno comienza a retomar nuevamente la fuerza y empieza a recordar, no, pero si cuando estaba y sentía tanto la presencia de Dios, hoy ya no es lo mismo. Porque ha acontecido y eso muchas veces aflige y duele por no poder volver a sentir la presencia de Dios como en un momento se sintió. Pero ¿qué dice la palabra en Ageo 2:9? Le damos la lectura. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de aquella primera casa iba a ser mayor esta segunda. Porque su poder se perfecciona en la debilidad. Porque a causa de la rebelión, la desobediencia, Dios tiene que tratar. Pero, ¿cómo es que la palabra llega? Porque la palabra de Dios hablaba en la predicación del día de ayer de esa ceguera espiritual, amén. Y cómo es que los ojos estaban cegados y cómo que los ojos alumbran nuestro entendimiento. Y lo meditaba también porque si los ojos están cegados, hermano, todo está cegado. Porque los ojos es la lámpara de nuestro cuerpo. Entonces, ¿cómo estarán los sentimientos? ¿Estarán cegados por la obra carnal? ¿Cómo estará el alma? ¿Estaría cegada también? ¿Cómo estaría el entendimiento? ¿Con qué razonamiento estamos meditando? La palabra nos habla de un razonamiento carnal, animal y diabólico. Que Dios nos libre de todo aquello. Por eso Dios lo untaba a Zorobabel, que no era con fuerzas, ni con ejército, ni con sus propias fuerzas. Lo único que tenía que hacer Zorobabel era buscar la presencia de Dios. Porque ella le había dicho que Él estaba.
Pero Dios no nos va a manipular. Y pese a la situación que se había amedrentado y la situación difícil, Dios no dejaba de estar. Dios no nos deja, hermano. Somos nosotros que por ver la situación difícil, por ver la situación de aflicción, como decía la palabra de meditación, muchas veces nos cansamos. Y nos cansamos en lo que no debemos, hermano. El corazón se cansa de buscar de Dios. Y muchas veces en los pensamientos ya se mira hacia atrás. Y tal vez seguimos congregando, pero si hubo un pensamiento que se recordó, no, pero si la vida que tenía antes, no, porque me vestía, porque hacía, Dios ya lo está viendo. Y para Dios ya es desagradable. Por eso que Dios nos esté ayudando, hermano, amén, a poder fortalecernos y a poder hacer esos cimientos, porque en esa instancia que Dios le hablaba a Zorobabel todavía no había cimiento en ese segundo templo. Y los cimientos tienen que ser la base de toda casa. Los cimientos tienen que ser la palabra de Dios para que este nuevo templo que Dios está tratando, corrigiendo con nuestras vidas, sean fundamentados en la palabra. Por eso la palabra tiene que morar en abundancia en nuestros corazones, dice la palabra de Dios, en nuestra mente, en nuestros pensamientos, para que esos muros se vuelvan a reedificar. Y el muro representa protección. ¿Cómo están nuestros muros? Tal vez fueron derrotados a causa del enemigo y no tenemos protección, porque muchas veces acontece eso. Pero vamos a ir a Zacarías, hermano. Dios tenía la respuesta para todo. A las próximas páginas de Ageo, amén. Zacarías 8:12 dice así en el nombre del Señor Jesucristo. Porque habrá simiente de paz y la vida dará su fruto y dará su producto a la tierra. Y los cielos darán su rocío y haré que el remanente de este pueblo posea todo esto. La bendición de Jehová se había cerrado a causa que ese templo estaba destruido por la rebelión, por la desobediencia. ¿Y cómo es que Dios manda a la tierra, hermano, a que no dé más fruto? No había trigo, no había aceite. Y es lo que Dios quiere bendecirlo. Pero este templo tiene que estar firme. Se tiene que volver a restaurar. El 13 dice, y sucederá que como fuiste maldición entre las naciones, oh casa de Judá y casa de Israel, así os salvaréis y seréis bendición. No temáis más, esfuércese en vuestras manos. Hoy lo que Dios nos está pidiendo es que nos podamos esforzar. No sé cuánto usted se está esforzando, pero sí sé en qué área me está pidiendo, en que me está diciendo, esfuérzate en esta área. Esfuérzate. 14. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, como pensé haceros mal cuando vuestros padres me provocaron a ira, dice Jehová de los ejércitos, y no me arrepentí. Así, al contrario, he pensado hacer bien a Jerusalén y a la casa de Judá en estos días. No temáis. Estas son las cosas que habéis de hacer. Hablad verdad, cada cual con su prójimo. Juzgad según la verdad y no lo conducente a la paz en vuestras puertas. Y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, y améis el juramento falso, porque todas estas cosas aborrezco, dice Jehová. Hablad verdad, dice la palabra. En ese segundo reconstrucción del templo, en ese templo de nuestras propias vidas, Dios lo que quiere es que andemos verdad. ¿Y por qué Dios nos dice que nos esforcemos? ¿Será tan difícil andar en verdad, hermano? Si dice que no está al otro lado del mar ni más allá del cielo, sino que muy cerca de nuestros corazones está y de nuestros labios. Pero muchas veces sale palabra de mentira en el Hijo de Dios, sale palabra de engaño. Que Dios nos pueda estar ayudando, que Dios nos esté fortaleciendo, porque aun cuando es poca lo enojado que puede llegar a estar Dios con nuestras vidas por la desobediencia, y el Hijo de Dios, en vez de aferrarse y buscar, agrava más el mal. A veces Dios está tratando y está irado, pero tiene misericordia. Y capaz que el Hijo de Dios hace más berrinche todavía y produce más el enojo de Dios, y Dios más tiene que tratar.
Que Dios nos pueda estar ayudando en esas áreas. Porque si uno, con ayuda del Espíritu Santo, hermano, podemos aferrarnos a su palabra. Dice que Jehová será como un muro de fuego a nuestro alrededor. La gloria es para Dios, hermano. ¿Cuánto de nosotros queremos sentir esa protección en nuestras vidas? Aún en estos tiempos difíciles. Pero Dios lo que nos está pidiendo es que nuestros cimientos sean de su palabra. ¿Cuánto de hoy estamos escudriñando la palabra? Pero Dios sabe cuánto le pide a usted y a mi vida mantener esa vida en la verdad y en la santidad para que la obra de la carne no prevalezca. Y a Dios no lo podemos engañar. Puedo decir, no, escudriñé. Pero usted sabe cuánto tiene que escudriñar para batallar. Y muchas veces no se hace. Muchas veces pasa el día y no se escudriñó. Muchas veces pasan los días y no se escudriña. ¿Y cómo van a estar nuestros muros si la palabra es escudo y daga para nuestras vidas? Por eso que Dios nos pueda estar ayudando, amén. Y ese nuevo pacto que nuestro Padre hizo, que iba a poner sus leyes en nuestros corazones y la escribiría en nuestra mente, amén. Eso significa que no hay excusa, hermano. Que no hay justificación para poder reedificar nuestra vida espiritualmente, sino que Dios está con nosotros. Amén. Él está para revivir nuevamente esa voluntad en querer buscarle con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma. Amén. Pero depende de nosotros. Depende de un querer sincero y tomar el día a día. Porque cada día trae su propio afán. Pero poder pedirle a Dios que Él nos esté ayudando a poder buscarle en la oración, en la palabra, que nos dé los tiempos, que nos dé la voluntad, que nos pueda estar ayudando. Amén. Hasta acá va a ser la palabra de predicación, sencilla, humilde. Lo que Dios nos pide es que no lo hagamos con nuestra fuerza ni con un ejército, sino solamente con su Espíritu Santo. Y su Espíritu Santo está dispuesto. Amén. Pero depende de nosotros querer aferrarnos a su mano para poder reconstruir nuestras vidas espirituales ante la presencia de Dios. Amén. Dios mío.